Un saludo a toda la comunidad educativa de la Escuela Normal Superior Santa Teresita. Yo soy Jairo Antonio Popó Vallecilla, licenciado en Filosofía y Educación Religiosa y magíster en Ciencias de las Religiones. Y hoy mi amigo y colega Duan Arley Acevedo, profesor de la institución, me ha invitado a que comparta con ustedes brevemente mi concepto y también algún aspecto histórico sobre el racismo en Colombia. Lo voy a desarrollar de la siguiente manera. Primero, voy a compartirles un extracto histórico de la esclavitud en Colombia y luego analizaremos de manera conjunta una situación que nos ha tocado a todos en los últimos días con relación al racismo en nuestro país. El primer punto que yo quiero compartir con ustedes el día de hoy es que el racismo existe y es una realidad en Colombia. Hoy, después de terminar de escucharme, quiero que queden en sus corazones y en sus mentes cómo vamos a comenzar a deconstruir desde la escuela estos lenguajes, estas dinámicas racistas que de manera muchas veces soterrada se van incluyendo en nuestro quehacer docente. Y la discriminación, como ustedes bien saben, docentes, no solo está en el ámbito de la etnia. También tenemos discriminación con temas de orientación sexual, con temas de ideología política, también con temas de algún tipo de enfermedad o malformación. La discriminación está encima de la mesa de nuestras áreas y estados y sitios de educación, pero el racismo unido a una minoría étnica, en este caso la afrodescendiente, también es una realidad que nos atraviesa a nosotros como docentes. Al final retomaré esta pregunta, pero quiero que ya la tengamos en la mente antes de este pequeño recorrido histórico y contextual del racismo en nuestro país. ¿Será que somos docentes racistas? Para abordar el tema del racismo en Colombia, tenemos que ir brevemente al tema histórico. Y vamos a analizar un poco la situación de la entrada de los esclavos negros a Colombia en la época de la colonia. Esta información es tomada del Archivo General de Colombia, del gobierno colombiano, desde un artículo que se llama La esclavitud en Colombia, yugo y libertad. Está tomado el estudio desde 1557 al 1852. Desde los primeros días de la ocupación europea en territorio americano se dio el mercado de aborígenes, lo que dio lugar a diversas disposiciones protectoras de los indígenas por parte de la corona española, las cuales, sin embargo, en un principio no fueron lo suficientemente atendidas. Por otra parte, los esclavos negros traídos de África fueron introducidos al territorio colombiano desde los primeros años del ingreso de los europeos. Su comercialización y distribución se efectuó a través de cierto contrato denominado asiento, formalizado entre la corona española y un contratista o asentista. La extracción de los esclavos del seno de distintas tribus africanas generalizó la terminología en la cual eran distinguidos: mandinga, carabalí, mondongo. Tales denominaciones fueron utilizadas por extensión también en los apellidos impuestos luego a los esclavos. Asimismo, la denominación utilizada hacía referencia a otros aspectos de comportamiento y condición, como es el caso del bozal, aquel esclavo recién extraído de su lugar de origen y que aún no hablaba español, mientras que otro que llevara más de un año en condición de esclavo o bien ya hablara el español era denominado ladino. De la misma forma se hacía distinción entre novatos y experimentados, al denominar a los segundos muleques, cuando tenían de 7 a 10 años. Bozalón era la denominación para aquel primíparo considerado torpe y poco diestro. El cimarrón era aquel esclavo rebelde, que nunca podía habituarse a las tareas arduas del campo. Por otro lado, el denominado pieza o pieza de las Indias era aquel que se encontraba en una edad entre los 18 y los 35 años. El valor que se pagaba por los esclavos dependía de su edad, salud y condiciones físicas para el trabajo. Podemos encontrar
que a comienzos del siglo XVIII bien se podía pagar entre 150 y 250 pesos por un esclavo entre 16 y 18 años. Un buen referente para comprender que era este un valor para entonces es el hecho de que una casa de tapia y teja baja con una tienda se vendía en Santa Fe por 900 pesos. El papel de los esclavos en los nuevos reinos de Granada, como en otros países, no solo se redujo al duro trabajo en las minas o en las plantaciones. Su desempeño se dio igualmente en diversas labores domésticas, artesanales, en el transporte, en el surgimiento de pueblos, en las filas libertadoras. Su protagonismo radicó en la perpetuación a la vida americana en la múltiple combinación de sangres con el blanco, con el indio, con los mestizos y con las infinitas variedades resultantes que generaron variada gama de afrolatinos que han ayudado por varios siglos a construir una nación. Hacia 1819, el libertador Simón Bolívar, al instalar el Congreso de Angostura, manifiesta su deseo de la libertad absoluta de los esclavos. Se suceden desde entonces diversas manifestaciones legislativas que pretenden abolir la esclavitud, como son el decreto del 22 de enero de 1820, la ley del 21 de julio de 1821 sobre libertad de partos, manumisión y abolición del tráfico de esclavos. Y ya es a partir de la aplicación de la ley, como lo dispone su artículo primero, que se daría a partir del 1 de enero de 1852, cuando los esclavos gozarán de los mismos derechos y tendrán las mismas obligaciones que la Constitución y las leyes garantizan a los demás granadinos. Y en este momento, para que analicemos brevemente nuestra situación actual en Colombia con el flagelo del racismo, quiero compartirles 4 definiciones que ACNUR, que ustedes saben que es una ONG que se dedica a todo el tema de los derechos humanos y que tiene presencia en Colombia, vamos a analizar en cuál de esas 4 categorías podemos estar nosotros como sociedad, como escuela y también como docentes en el ámbito del racismo. El primero, racismo aversivo. Es un tipo de racismo sutil porque generalmente es empleado por personas que están abiertamente en contra del racismo y de los comportamientos racistas. En el racismo aversivo se pretende la igualdad de derechos y la libertad para que cada grupo viva su propia cultura abiertamente. En cambio, las actitudes racistas se producen mediante la distancia con la otra persona, falta de empatía o mostrando frialdad. Segundo aspecto racista, racismo etnocentrista. Este tipo de racismo está basado en la superioridad cultural del propio grupo, por lo que este asume que otros grupos diferentes suponen una amenaza cultural. En este tipo de racismo no hay derecho a la igualdad y se cree que las personas que son de una raza diferente a la propia deben someterse al grupo predominante. El rechazo de costumbres, creencias, comportamientos, religiones o lenguas de otros grupos étnicos son actitudes recurrentes en este tipo de racismo. Tercer racismo, racismo simbólico. El racismo simbólico aboga por el derecho a ser iguales, pero con matices. El derecho a ser iguales existe, pero para ámbitos puntuales o ciertas situaciones. Un ejemplo que explica el racismo simbólico es la libertad que tiene cada grupo para vivir como quiera, pero en áreas limitadas para dicho grupo. Estas actitudes provocan una segregación cultural entre los distintos grupos, lo que a su vez produce distanciamiento entre sus miembros. Y el cuarto y último racismo que nos hace aquí caer en la cuenta ACNUR se llama racismo biológico. Es el tipo de racismo menos tolerante. Entiende que una raza es biológicamente superior a las demás, que amenazan con degenerar la raza que es considerada principal. El racismo biológico no cree que los miembros de otras razas deban tener ningún derecho. Piensa que deben ser excluidos totalmente e incluso apuesta por la segregación física. Y aquí la pregunta es, ¿en qué nivel nosotros nos encontramos de racismo? Por eso hoy,
Colegas, estamos llamados a que dentro de nuestros ambientes educativos hagamos conciencia del racismo estructural que vive nuestro país y a partir de ahí comenzar a construir nuevos imaginarios, nuevos escenarios y nuevas relaciones donde lo más importante sea lo humano, sea la capacidad que tenemos todos los ciudadanos de Colombia de poder tener las mismas oportunidades, de poder tener los mismos espacios y también de poder participar de manera democrática en todos los espacios, lugares y situaciones que nos permite ser colombianos. No podemos decir que el racismo no existe cuando hoy una vicepresidenta es negra y constantemente vemos los ataques racistas que recibe. No solo porque ella ya tenga ese papel de poder es que está recibiendo estos agravios. No, todos los afrocolombianos, de una o de otra manera, dentro de nuestras vidas hemos sentido el racismo en Colombia. Por eso hoy, teniendo ya esa figura, independientemente de la línea política que sea, sino a esa persona, a Francia Márquez, en una posición de poder, de prestigio y de representatividad de todos los colombianos, debemos reflexionar sobre el papel que cada uno hoy cumple como agente de igualdad, agente de respeto y agente de humanización, no como agente que promueve de manera directa o soterrada el racismo. Hoy la educación, y aquí ya la Constitución nos hacía la invitación a implementar la cátedra afrocolombiana, esa cátedra de la afrocolombianidad que hoy es una deuda en nuestras instituciones. Preguntémonos cómo lo estamos aplicando desde la escuela, desde el bachillerato, inclusive también dentro de la universidad debería de haber este tipo de reflexión sobre las situaciones de marginalidad que viven hoy las minorías étnicas en nuestro país. Bueno, con esto termino. Mi invitación es a que hagamos esta reflexión de manera conjunta y que busquemos las herramientas que ya tenemos. Ya ahí les doy un tip. La cátedra de afrocolombianidad, poderla implementar, poderla compartir y poderla hacer una realidad activa, no solo como una clase marginal. Y fíjense aquí lo paradójico, la cátedra de afrocolombianidad, que debe ser un elemento para mitigar el racismo y la segregación, hoy es segregada esta cátedra de los planes educativos de muchas instituciones. Entonces ya tenemos ahí un reto. Todos los docentes tenemos que comenzar a construir escenarios de diálogo, de igualdad y de humanización en nuestros entornos educativos. Se despide con ustedes el licenciado Jairo Antonio Popó Vallecilla. Espero que me sigan en mi canal Pensamiento Virtual. Estoy en YouTube. Hago videos de divulgación de la filosofía y comparto metodologías de aplicación de la educación en la virtualidad. Me pueden seguir, me pueden poner comentarios y seguimos en comunicación. Un saludo también al profesor Duan Arley Acevedo que me ha invitado. Muchísimas gracias y nos vemos en otros escenarios educativos. Hasta pronto.